para que ahora sí escuchen bien la plática con Leonardo Neves. No, ¿cómo es? Sí, Leonardo Neves, Santos Neves, dos Santos Neves. Bueno, pues tomamos la oportunidad de que estuviera por aquí el maestro haciendo la estancia doctoral y pues tiene un currículum pues muy, muy grande, ha recorrido bastantes colegios y escuelas y demás, y todo está en portugués además. sí. Me mandó un trabajo difícil, no es cierto. Pero bueno, como ya charlaron con él y es parte de también el ir viendo qué es la formación de maestría y de doctorado, pues la idea es eso, ¿no? De ver cómo hacen su investigación en otras áreas, en otro tipo de universidades y otros contextos. Entonces, por eso nos tomamos el atrevimiento de invitar a Leo. Y pues bueno, espero que les guste y cualquier duda pues al final de la presentación ya. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a intentar hablar más claro y más, y espero, si ustedes no me entienden, por favor, me interrumpan. Bueno, gracias a Diana y a esta casa que me recibe para hacer esta conferencia. Bueno, esa es la investigación que yo tengo hecho en mi doctorado. Es una investigación en la área de la educación, una investigación en la historia de la educación más propiamente. Y bueno, lo que pretendo hacer aquí, presentar para ustedes, es cómo yo tengo organizado un poco mi investigación, cómo surgió el tema y cómo yo hizo es para llegar aquí, ¿no? Que yo creo que ese es mi punto central de investigación, que es sobre esta escuela, ¿no? Solamente esa parte está en portugués, la otra yo hice una traducción que también espero que esté clara. Bueno, esa es una escuela normal, regional o rural, que se llama Dom Joaquim Silvério de Souza, y yo estoy buscando eso, las prácticas de formación de los profesores rurales en Minas Gerais, que es lo estado. Yo voy a ubicarlos también geográficamente e históricamente para que comprendan un poco sobre esta realidad y por qué yo estoy tratando de este tema, ¿no? Y aquí estábamos platicando un poco sobre las escuelas normales, y eso es muy importante que se van quitarlas del sistema. Deben tener muchísimo cuidado con sus archivos, con sus documentos, con su historia, ¿no? Porque eso es lo motivo para llegar aquí a esta investigación, porque yo estaba trabajando en la Universidad Federal de los Vales de Jequitinhonha y Mucuri, que está en Minas Gerais también, y ahí yo estaba coordinando un proyecto sobre formación ahora actual, una formación de profesores para lo medio rural. Entonces, mi intención era buscar cosas del pasado para comprender lo que hacen ahora con ese proyecto. Entonces, por eso llegué ahí. Yo tuve que hacer este recorte para llegar a ese punto porque yo solamente tengo 4 años para hacerlo, ¿no? Y después yo voy a continuar haciendo esta investigación, intentando hacer estas relaciones, y ahora más una, ¿no? Porque yo estoy aquí en México, y en la América Latina también hay muchísimas experiencias y que nosotros no nos conocemos muy bien. Entonces yo quiero hacer eso, buscar cosas, los elementos del pasado, los elementos aquí de México, de Sudamérica, con las intenciones actuales, ¿no? Porque no sé si ustedes ya, no sé si aquí, pero en Brasil todo es nuevo para la educación, ¿no? Debemos siempre cambiar para algo nuevo, pero ahí están, ¿no? Hacen las mismas cosas que hicieron en los 50, en los 40, que son cosas que están ahí, ¿no? Son cosas que ya hicieron y presentan hoy como nuevas,
¿no? Eso un poco es mi inquietación para hacer esa investigación. Bueno, esta investigación, yo puse un para abajo. No, un poco más. Ahí. Bueno, yo estoy en dos instituciones. Una donde yo estoy haciendo mi doctorado, que es la UFMG, que está ahí, que es la Universidad Federal de Minas Gerais, donde estoy vinculado a este grupo de investigación en la historia de la educación. Y también yo tengo tengo invitado a algunas alumnas que son alumnas mías de la ciudad donde trabajo para hacer esta investigación, y ahí hicimos este otro grupo de investigación en esta institución. Bueno, este trabajo que yo tengo hecho, yo cuento con 3 personas que me ayudan, que son estas que están ahí, Nubia, Alessandra y Josiane, que me ayudan con todo lo material que yo tengo que tratar y que voy a presentar para ustedes un poco más adelante. Bueno, una parte para ubicarlos, ahí está el Brasil, ¿no? Del Mundial. Bueno. Y en rojo es Minas Gerais, que es un estado que es uno de los más... que se fue uno de los más importantes para Brasil desde su origen, porque ahí es donde sacaron todo el oro y todos los diamantes del Brasil. Casi todos salieron de ese estado, que es Minas, no es Minas Generales, sería el nombre del estado. Entonces, aquí al lado derecho del estado están Río de Janeiro y abajo São Paulo. Entonces es la misma región, ¿no? Que es una de las regiones más desarrolladas en Brasil, más industrializadas. Pero ahí en mi estado, Minas Gerais, como es un estado de minas, de extracción de oro, de diamantes, por muchísimo tiempo se fue un estado cerrado, porque hasta 1822 éramos una colonia portuguesa. Entonces había muchísimos intereses de todos los lados y esta región siempre estuvo cerrada, ¿no? Había poquísimas estradas, carreteras para llegar ahí. Entonces, y sobre todo la parte más arriba, más al norte, porque ahí hay una concentración de esta extracción. Y luego en los siglos XVIII, esta extracción ya empieza a no tener tanto, porque cuando llegaron ahí a esa región, no hicieron mucho esfuerzo para sacar el oro o los diamantes, están ahí como una cosa que está en los ríos. Hoy todavía sacan muchísimo oro, pero es una tecnología más avanzada y todo, y no cabe a nosotros. Los ingleses están ahí quitando. Bueno, ahí hay una cosa del propio estado, la región donde voy a hablar, que estoy tratando, que está ahí, se parece un poco al centro, pero está más al norte, que es el Valle del Jequitinhonha, ¿no? Es una región más que tiene muchísima riqueza cultural, pero es muy seco, no llueve mucho, entonces hay un problema muy grande de producción. Y al contrario, al sur del estado, que hace la divisa con São Paulo, hay una producción muy grande de café y todo, y por eso São Paulo y esa región del sur de Minas Gerais es una región más desarrollada económicamente, industrialmente. Y la parte norte, donde sacaron el oro y los diamantes, es la parte que estaba más cerrada, y todavía hoy tenemos mucho problema en algunas regiones del norte de acceso, ¿no? Para llegar ahí y todo, ¿no? En algunas partes es más difícil. Bueno, y entonces después que se pasa esa cosa de la mineración,
¿no? Que quitaron todo el oro después de nuestra independencia, después de tornarnos una república en 1890. Esta región se tornó muy pobre porque no teníamos una tradición de plantar, de sembrar, ¿no? Porque era solamente un lugar de minas, ¿no? Y hay ciudades hermosísimas, muy ricas de oro, las iglesias son todas con muchísimo oro y todo. Bueno, pero después de ese momento, ahí se tornó un lugar donde las personas estaban saliendo muchísimo. Como en todo como en todo el Brasil, aquí, la parte de nordeste de Brasil, ¿no? Que está en el litoral y todo, es una parte donde también hay muchísima seca, donde las personas tienen que salir de ahí, y hay un éxodo muy grande en Brasil que empieza en los principios del siglo XX. Eso porque la seca, las personas sembran, pero no se puede después, ¿no? tener la comida porque eso, las plantaciones no están buenas ahí y todo. Entonces, boa parte de las personas salen del nordeste de Brasil y van para esa región, que es la región sudeste. Es la más desarrollada, y también empieza una cosa que es muy fuerte, que son las personas saliendo del campo, saliendo del interior, saliendo del nordeste y yendo para las ciudades, ¿no? São Paulo, Río, Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais. Y eso empieza a ser un proceso cada vez más acelerado. Entonces, en todo el Brasil se intenta frenar un poco eso. ¿Y cómo hacerlo? ¿No? Sino manteniendo las personas en su lugar con condiciones de trabajo. Entonces, por eso vamos a tener ahí una... ¿Por qué no conmigo? Aquí está. Por eso vamos a tener eso, ¿no? La necesidad de formar a las personas para quedarse en lo campo, para producir sobre todo. Pero o que há em Brasil é um problema que é histórico, que é uma forma muito rudimentar de produção alimentar, não? Somos e sempre fomos um país que como o país de la produção, que seria como, não sei como se chama isso, o celeiro del mundo seria o Brasil. O lugar de produção, não de comida, não sei como se... Bueno, producimos muchísimo café, muchísima caña de azúcar, sí, y a nosotros siempre fuimos apuntados como eso, ¿no? Para producir, para sembrar, y no para las industrias. En los siglos XIX hay una figura histórica que siempre hablaba en poner industrias en Brasil, pero no. Aquí somos para sembrar, no para producir. Por isso, en la década de 30 del siglo XX, casi junto con los americanos, casi fuimos a falência, ¿no? Bueno, aquí están pocas imágenes del lugar donde hablo, ¿no? Que es esta parte norte de Minas Gerais, que es la ciudad se llama Diamantina por cuenta de los diamantes. Y es una ciudad histórica del siglo XVIII, teve su grande auge ahí en el siglo XVIII, donde había muchísimas riquezas y todo, ¿no? del oro y todo. Pero después del siglo XVIII tenemos eso, ¿no? Una crisis, y llegamos al siglo XX con una producción. Si éramos lugar donde se sembraba, no sabíamos cómo hacerlo, con técnicas y todo. Pero cuando llegamos al siglo XX, ya hay un cambio que dije que debemos ser un país industrializado. Como hicieron aquí en la década de 50, o como hicieron con todos los países
latino-americanos que apuntaram e nos apuntaram como de terceiro mundo ou como subdesarrollados. Então, qual é a salida ou a salvação? Seria que todos nós nos volvéssemos como um país industrializado. Pero isso se foi, como sabemos, não, como a história nos conta, como uma forma de implementar mais indústrias de los Estados Unidos, da Europa, e ter mais mercados, não? Porque isso, depois de muitíssimo tempo, eu não sei se todavia sabemos que ainda somos um mercado para eles, pero aí pensou, não? Ustedes devem ser industriales. Pero industriales para quê? ¿No? Para producir, para ter um mercado onde as pessoas possam comprar e tudo. Bueno, aqui está um processo por lo qual passou minha investigação, que começou com esse um projeto que era uma formação maior, que seria uma coisa que minha diretora de tesis me disse que eu tinha que ter muitíssimas vidas para fazê-la. Então, por isso, eu cheguei ao final aqui com uma coisa mais, mas eu tenho muito tempo para fazer minha investigação depois do doutorado, porque a intenção inicial seria isso, uma relação do tempo passado, da Escola Normal Rural, com esse projeto que eu coordenava en la universidad donde trabajo, que es un proyecto de formación de profesores para lo medio rural hoy. Entonces, ¿qué están hablando hoy? ¿Y por qué están hablando eso? ¿Y dónde ven? ¿No? Entonces, esa es mi intención. Pero para hacer eso, yo estoy buscando entender o comprender esta escuela normal que hubo en Minas Gerais e as outras que houveram em Brasil, para compreender esse processo que há hoje, não? Esta necessidade, porque sempre temos muitíssimas pessoas que não são assistidas por la educação em lo meio rural, não? E sempre há cada vez mais medo de que todas as pessoas salgan del interior e vão para as capitais. E quem vai produzir? ¿No? Quem vai produzir a comida, sembrar as coisas? Oh, graças. Sí, porque assim está melhor. Bueno, então eu pensei com isso, e que é um projeto maior que depois do meu doutorado eu quero continuar a fazê-lo. E para chegar a meu projeto, eu passei por isso, que são duas teses de duas pessoas que eu conosco e que estavam falando sobre as escolas normais. Já há estudos e tudo, pero hicieron mais a história das instituições do que as histórias do que a história de las práticas. Isso que me interessa mais. Como se formaram, quais eram as estratégias para a formação de essas. Aí em Brasil, as linhas, não? Como se formavam as linhas para serem, e por quê e como, não? Qual é o objetivo de formação. Então, depois eu ligo a essa coisa que é o projeto que eu tenho executado, que é as práticas pedagógicas em la formação de las professoras rurais em Minas Gerais, que aí há não solamente uma coisa de la prática, não? Como as estratégias de formação, pero também há muito do discurso político que envolve aí nesse momento, não? Que aí vocês vão reconhecer muitíssimo quem trabalha com a história ou que trabalha com essas coisas de la política que se passou, não? Na década de 50, 60, que principalmente pós-guerra, não? A Segunda Guerra Mundial. Depois disso, quase todos sofrimos as mesmas influências e nos apontaram como que deveríamos ter as mesmas necessidades, não? Então, isso é um pouco o que eu tenho discutido em minha tese.
Está tranquilo? Está claro? Bueno, aí eu penso, antes de falar propriamente da escola, essas reflexões que já tenho hecho, como a composição de esse Brasil moderno, que é a composição da América Latina moderna, ¿no? Que é logo depois da Segunda Guerra, que é aí há uma sensação de otimismo, ¿no? Em Brasil passávamos antes, o presidente passamos por nossa primeira ditadura, que se foi del 37 hasta 45, que também era fascista e todo, e tuve que cambiar a fuerza por los Estados Unidos de lado, ¿no? Porque estaba con Hitler, con los nazistas, y ese presidente que después vuelve a ser presidente en la década de 50 es lo más recordado en Brasil. E aí há momento, essa sensação de que estamos saindo de uma ditadura, a guerra se foi, o que podemos fazer, não? Como países, como democracia, e crescer e tudo. E aí essa coisa da industrialização, a industrialização rápida, a urbanização, e aí vamos pensando a ter uma inversão de la población que antes era casi toda 80%. En principios del siglo XX, yo creo que 80% de la población brasileña estaba en lo medio rural. Pero después de la década de 30 eso empieza a hacer lo contrario, ¿no? Las personas muitíssimas pessoas vão às grandes cidades em busca de trabalho, em busca das indústrias, em busca das oportunidades, porque no Nordeste, em outros lugares, não há escolas, não há indústria, não há nada. Então, vamos onde há, não? Bueno, e aí está esse que se chama Estado Novo, não? Estado Novo. Seria lá, termina a ditadura, a primeira grande ditadura, que quem conhece a história vai percebendo que se foi também muito dura para nós outros. Bueno. E aí há uma intenção de, já que vamos ser país industrializado, devemos modernizar o campo. Devemos modernizar nossas formas de produção. E esta forma de produção estava muito rudimentar. Estávamos em século XVIII na produção de alimentos. Então, vamos modernizar isso, porque as pessoas, e sobretudo porque devemos manter as pessoas no campo, não? E não que vão às grandes cidades. Porque Rio de Janeiro, hoje, por exemplo, é uma cidade onde há muitíssimas favelas, há muitíssimas pessoas que vivem em condições que não são muito boas por isso. Porque saíram de algum lugar, estavam no litoral, na parte mais hermosa, e na década de 30 quitaram todas as pessoas e elas tiveram que ir a algum lado, não? E foram para os cerros. E aí pensou as favelas em Brasil. Isso por uma falta de oportunidade, não? Então, aí já há uma discussão sobre isso, não? A necessidade de manter as pessoas no campo, produzindo e tudo. Bueno, e aí há primeiro Congresso Nacional de Educação em 1935, regional, ¿no? Que se propone los cursos de normales rurales para las mujeres y también cursos de formación técnica agrícola para los hombres. Y ahí hay una creación también de la Sociedad Brasileira de Educación Rural en 1937, también para pensar esa discusión, ¿no? de cómo mantener a estas personas dentro en su lugar, en sus ciudades, con oportunidades de trabajo. Bueno, y ahí son
muchas referencias que yo utilizo para demostrar que eso hay una discusión, ¿no? Ahí, eso, claro que yo busqué que más me interesa, pero la discusión en Brasil no es la producción, es la creación de industrias, la producción cada vez más, quitar los ferrocarriles y sustituir por asfalto, ¿no? Como hicieron aquí y hicieron también en Brasil. ¿Por qué? Porque si hay asfalto, hay personas que compran carros y hay más consumo y todo, ¿no? Entonces, pero hay una preocupación del gobierno que tiene una mirada sobre eso, porque sabes que las ciudades están cada vez mayores y las ciudades, y llegan estas personas despreparadas a las grandes ciudades, no van a trabajar en un lugar que sea un buen puesto, ¿no? Van a trabajar en servicios que pagan muy mal y que no exigen especialización y todo. Entonces, el gobierno ya intenta, la década de 30, 40 y 50, intenta barrar un poco esta migración interna en Brasil, ¿no? Pero eso no logran hacer. Por eso hay una inversión, ¿no? Hoy tenemos 80% de las personas en las ciudades. Yo discuto un poco este 80%, porque yo estoy en una ciudad de 50.000 personas, donde vivo, y yo no creo que estoy en una ciudad, grande ciudad, yo estoy en una ciudad chiquita, entonces, más... Estilo Cuernavaca. No, más chica que Cuernavaca, más amable, sí, sí, sí. No, que aquí no sean, pero... Ahí tú conoces tu vecino, cumprimentas todo, ¿no? Es más tranquilo y todo. Sí, es un pueblo muy amable, sí, sí. Bueno, entonces, ahí hay ese contexto de la creación de las escuelas normales, regional en Minas Gerais. Bueno, hay una creación de los cursos porque hay esa intención, ¿no?, de formación de maestros para trabajar en lo medio rural. Porque no había una formación específica y tampoco había también una posibilidad de estas personas tener educación por vivir en ahí. Eso es otro mal, ¿no?, de esta organización. Porque las oportunidades, las escuelas están en las grandes ciudades y no hay profesores y no hay personas interesadas en educar lo interior. Entonces van a hacer eso como un proyecto de desarrollo de lo medio rural. Pero ahí hay la creación en Minas Gerais, que es mi foco de investigación, de dos escuelas normales, que es esa de la Hacienda del Rosario y la Escuela Normal Don Joaquín, que yo investigo, que empieza en 1949. Pero esta discusión sobre lo éxodo rural, las personas migrando mucho para las grandes ciudades desde los principios de la década de 30, los principios del siglo XX, pero sobre todo en la década de 30 ya se habla sobre eso, un ruralismo pedagógico, que sería una forma de pensar un Brasil que sea productivo, realmente, efectivamente productivo. Bueno, la creación de los cursos fue motivada por eso, ¿no?, por una recuperación económica también, porque estábamos basados en la producción de la cultura de la caña, de frijoles, de café sobre todo, que fue o gran mal del Brasil en la década de 30, se fue la única exclusivamente producción de café, que hay grandes haciendas en São Paulo y todo. Y ese que es Milton Campos, que es un gobernador de ese momento, junto con otras personas, intenta hacer eso, modernizar el campo, poner técnica, poner una forma que sea más productiva, ¿no? Y ahí
há necessidade de manter as pessoas, por isso os cursos de normal aí. Não? E aí os cursos de normal incluem um conjunto de políticas públicas, não? Porque não solamente a escola normal surge aí, mas também surgem os outros apoios que o governo vai fazer para que isso realmente tenha efetivo, não? Pode legar a algum lugar. Bueno, e aí o papel de essa professora, não, da escola normal é ser um agente do governo. Então ela não está sendo formada solamente para ser maestra ou em uma escola, mas para ser um agente completa a essas pequenas vilas ou cidades onde vão trabalhar. E aí há essa intenção. Bueno, e aí eu pongo uma citação de um amigo que foi criticado simultaneamente a vieja escola rural por la carência da ciência, e isso nós em Minas Gerais seremos muito religiosos, muito católicos. E isso é uma coisa da influência da igreja e todo, não? A ciência é coisa do diabo. Então, a escola como é conflito aí que passamos, porque a escola científica não existia, não? E como vou tratar de ciência, ou como vou tratar de técnicas de agrícolas, se eu não conosco ciência? Então, isso é um conflito que há aí. E não resolvemos isso até hoje. Bueno, os instrumentos, os métodos múltiplos de educação e as heranças de uma educação de inspiração urbana, não? Porque aí depois disso, não? Quando pensamos cambiar todos para as grandes cidades, então todos se deve ser como se hacen las grandes cidades. Isso é um grande mal, porque como um niño vai compreender o que se passa em São Paulo, o que é um metro, o que é ele não conhece isso. O meio de transporte é um caballo, não? O leite não é de caja, o leite é de la vaca, não? Ele conhece, pero la forma que a educação é organizada já aí é pensada como uma formação urbana. Então, se eu solamente aprendo coisas de uma cidade, então me vou aí eu posso compreender o que se passa, não? Porque aqui eu não compreendo nada no meio rural, porque estão me ensinando a ser um cidadão da capital, não? Bueno, eu tenho muitíssima revolta nisso. Bueno, então as condições de vida há muitíssimos erros, me perdona. As condições de vida desses cidadãos em los anos 40 declinam muitíssimo, não? Vão perdendo muitíssimo as condições de vida, porque tudo vai sendo dirigido às capitais. Havia uma dificuldade generalizada de produção de alimento para a subsistência, isso que eu estava falando, e a organização do trabalho agrícola e as técnicas agrícolas de produção, junto com esse plano de recuperação econômica e promoção da produção, não? Porque em Minas Gerais, sobretudo, São Paulo admite isso como tem muitíssima força e são o país, a parte mais industrializada do Brasil, porque tiveram uma plantação, uma produção muito grande de café e aí se enriqueceram muitíssimo. Mas logo cambiaram e se tornaram a parte mais industrializada do país. Mas em Minas Gerais sempre, até hoje, se tu hablas, o que é um mineiro, o que é representação, é o interior, é o rural, a produção, a plantação e tudo. Pero sempre tiveram isso, os governantes em Minas Gerais, essa perspectiva que podemos sim poner as indústrias, pero devemos modernizar o campo, não? Bueno,
La progresión social con la modernización de la escuela agrícola sí terminaría con los elementos de la salud, de la limpieza higiénica de la población, que eso también es un otro factor que esta escuela normal debería responsabilizarse, que es esa cosa de la higiene, ¿no? Porque esta población no conoce, no sabe, vive en el campo, pero no come bien. Vive en el campo, pero come muchísima, y como Minas Gerais y todo eso, la parte donde hay las minas, ¿no? Donde quitaron el oro y todo, no hay una producción, no saben comer, no saben producir una lechuga, no saben producir cosas que sean frutas y esas cosas. Comen mucha harina de tapioca y muchísima carne de cerdo, porque es una cosa histórica, porque el cerdo resistía todo el camino del litoral hasta llegar a Minas Gerais. Entonces eso es la tradición. Pero comemos mucho mal o comíamos mucho mal, entonces deberíamos cambiar los hábitos. Eso es la otra función que esta profesora rural tenía, que sería eso, como cambiar los hábitos. Y hay una representación que es lo Jeca Tatu, que es un sujeto, un hombre del campo que anda descalzo, no pone zapatos, toma agua de cualquier lado, siempre está enfermo, no le gusta trabajar y todo. Esta es la representación de un hombre del campo enfermo. Siempre está enfermo porque no tiene buenos hábitos alimentares y de higiene. Entonces, hay un combate sobre esta representación, ¿no? Debemos comer mejor, debemos estar mejor, ¿no? Y tenía también la intención de desacelerar ese ritmo de éxodo, ¿no? De la migración, no solamente dentro de Minas, pero también en Brasil. Y el proceso de la industrialización y el aumento de las zonas urbanas acabó representando la desclasificación del medio rural, porque lo que es rural es visto como atrasado, como una cosa que debe ser echada de lado. Pero no sé si aquí también, o como en Brasil, hay determinados productos que tienen un valor por serem del medio rural, ¿no? Un dulce, una comida, eso sí se valoriza, ¿no? Porque esa es la mejor, no sé, lo mejor mezcal porque es hecho en una hacienda con los mismos que hacían a muchísimo tiempo, ¿no? Y hay esa cosa de un romantismo del rural, pero sí, yo puedo pasar ahí un fin de semana, pero no vivir ahí, ¿no? Que eso es lo peor. Entonces hay una cosa de eso, ¿eh? Deberíamos ser todos urbanos, industriales, asfalto. Sí. Y entonces vamos cambiando un poco esa perspectiva y la intención es valorizar un poco esta cosa del vivir en lo medio rural para que las personas también tengan una oportunidad. Bueno, y ahí ya entro en mi investigación propiamente, que es lo objetivo central de la investigación, es identificar y analizar las prácticas de formación de enseñanza en la escuela normal de Conselheiro Mata, que es una vila dentro de Diamantina, dentro de Minas, ¿no? Identificar las estrategias de formación de los profesores rurales y analizar las prácticas de formación. ¿Cómo hicieron eso, no? A través de que eso yo voy a hablar sobre todo sobre los diarios, sobre los gremios y sobre los clubes estudiantiles. Y de nuevo, porque esa formación debería ser completa. La profesora no debería saber solamente enseñar, pero a sus alumnos, pero a una vila.
ella sería como un agente del gobierno dentro de esos lugares. Entonces deberías dominar muchísimas cosas de la salud, cómo sembrar, cómo o qué comer, cómo comer, ¿no? Cambiar los hábitos, comer más frutas, más verduras, esas cosas. Y analizar la rutina del internato, ¿no? Porque essas chicas estavam aí em um internado como 3 anos, 3 anos, e aí há todo um espaço de formação para que, discutir essa tese de que se propõe um enfoque diferente para a escola rural, não? Se deveríamos ou não fazer isso. Isso é um pouco... Eu tenho discutido muito sobre isso porque hace uma coisa de uma formação que seja específica para o rural, pero deveria ser ou não deveria ser, porque não discutem muito isso. O como fazê-lo é mais importante, porque fazê-lo sim é importante, não? Estamos tratando de pessoas distintas em lugares distintos, então devemos fazer. Pero como fazê-lo? Talvez seja a pergunta mais efetiva. E aí, mi marco temporal, como uma investigação da história da educação, eu penso em 1950, que é quando a escola começa a funcionar, e vou até 63. A fecha final é pouco arbitrária, porque eu não sei muito bem meus limites, mas essa se foi uma fecha que onde tenho muitíssimos arquivos e documentos nesse período, então por isso eu tenho tratado aí assim nesse tempo. Bueno, e aí eu tenho algumas fontes que tenho trabalhado para fazer este trabalho, e é uma escola. Eu devo falar pouco da escola em seu lugar. Diamantina é uma cidade de 50.000 habitantes e Conselheiro Mata é uma vila que pertence a Diamantina e está como 40 quilômetros em uma estrada, uma carretera de terra, então está pouco mais lejos do que o normal, por isso. E lá onde a escola está se foi lugar de descanso de los padres, e que os padres regalaram, a igreja regalou ao Estado para construir esta escola. Então, a escola já tem uma proposta de estar em lo meio rural para que as niñas já se acostumbrem a trabalhar e a viver nesse meio rural, ¿no? Bueno, e aí eles têm todo o acompanhamento necessário, vivem aí em grandes dormitórios e tudo, trabalham na horta, fazem muitíssimas outras funções para que sejam como preparadas para serem esses agentes do governo, ¿no? Bueno, então, quando eu cheguei aí, não há mais a escola normal, solamente uma escola regular de niños hasta la prepa, se não me equivoco, sim. E há muitíssimos documentos aí, muitíssimos arquivos, que era o que eu estava platicando antes de começar a conferência, que se aqui tem as escolas e tudo, devem ter muitíssimo cuidado com seus arquivos, porque senão a história se vai, ¿no? E as pessoas hablam como se fuera uma coisa nova ou uma invenção, pero todo está aí, ¿no? A história pode nos apontar muitíssimas coisas. Para a construção de meu trabalho, eu tenho utilizado isso. Diário, que é diário como diário coletivo, que é diário em que uma das alunas deveriam observar tudo o que se passa durante o dia, que seus colegas fazem, que os maestros, os tempos, tudo que todos fazem, e ao final do dia esta
diarista o esta persona que está escribiendo el diario hace una lectura para los demás para apuntar o que está correcto o no o que está registrado. Bueno, ¿por qué eso es importante? Eso es importante porque yo puedo, para mi investigación es importante porque yo tengo la noción completa de qué hacen durante el día, los problemas que tienen, los conflictos, la ausencia de profesores para sus clases. Y para ellas eso es una práctica que deberían llevar después como profesoras, porque como iban a trabajar en las escuelas rurales y no hay mucho control, ¿no?, del gobierno y todo, deberían tener ese cuidado de registrar todo lo que hacen todo el día para tener un acompañamiento, ¿no? Esa es una práctica que es muy, muy interesante y leerlos es muy interesante. A mí me gusta muchísimo que tengo hecho. Bueno, y ahí registran desde cosas banales como cómo está el día, cómo amaneceram, o que hicieron por la mañana, o que deben hacer, ¿no? Despertar, limpiarse, lavar, cepillar los dientes, después desayunar, después hacer ejercicios. Y eso, claro, no es una costumbre de ninguna de ellas, ¿no?, de trabajar y de hacer, de tener esos cuidados, que son cuidados de higiene, pero deben pensar hacer, porque después van a hacer con los otros. Esa cosa de los registros de las actividades durante el día, cómo el profesor dio las clases, o que utilizó, o que vieron, cómo trabajaron la cuestión agrícola, cómo trabajaron la cuestión de la educación, ¿no? Bueno, y hay una cosa también que en los diarios siempre hay una parte de los conflictos, que ese es lo más interesante, ¿no? Como pelean las chicas en la escuela que están ahí, ¿no? Porque son, no sé, como 500 alumnas durante todo el tiempo juntas, y todo el tiempo es contado, ¿no? Siempre yo después voy a hablar un poco de las entrevistas que yo hizo, y siempre hablan que por la mañana yo despierto y todas tienes que despertar, ¿no? Todas van a comer, todas tienes que comer, todas tienes que ir al baño en lo mismo horario como un conjunto, ¿no? Esa es una otra discusión que yo tengo hecho, que es una institución, que hay un concepto de institución total, ¿no? Porque están ahí todo el tiempo. Entonces hay las estrategias también para que convivan bien, o más cerca de eso, ¿no? Entonces hay unas cosas que son censuradas, que son no prohibidas, que deberían mirar para eso y ver que no deben hacer, pero deben discutir eso. Entonces hay siempre en los diarios las cosas que no deberían hacer, como decir groserías a una colega, como pelear con una colega, o ahí hay muchísimos robos de fruta, pero es cosa muy inocente, ¿no? Porque salen y siempre dicen que eso es mucho más una tontería do que una necesidad de ir a un árbol y quitar frutas, porque comían muy, muy, muy bien, ¿no? Bueno, eso... ese es lo diario, ¿no? Él es colectivo, entonces hay mucho... Como yo puedo escribir lo que quiero, pero después al final del día voy a leer para otras personas, entonces hay un cierto control de que está escrito ahí. Bueno, ahí está un ejemplo. Hacían unos dibujos, y ahí escriben todo lo que hay, ¿no? El día, la mañana clara,
llega a nosotros embalada por los rayos solares, essas coisas. Nunca todas estão voltadas para suas casas. Hoje aqui se celebra um grande dia que é de las madres, então vão descrevendo essas coisas. Que quando eu tenho, sim, há uma coisa que não falei, que quando cheguei à escola, que hoje não é mais a escola normal, mas é uma escola regular, esses diários estavam em um armário, na parte de arriba e todo. E quando eu abri o armário, saiu um pajarito que estava fazendo seu ninho. Bueno, não tem muito cuidado com esses arquivos, mas aí há muitíssima história. Mas eu tenho quase 15 anos desses diários. Muitos se perderam, muitos não há uma sequência. Há anos que não há pouquíssimos e tudo, mas há uma informação muito boa. ¿No? ¿Qué año es? Este de 63. E há uma evolução, não? Na década de 50 escrevem de uma forma, na década de 60 de outra. Pero aqui o princípio é sempre um pouco aburrido por isso, não? Despertamos, desayunamos, fomos ao banho, não sei o que, hicimos exercícios, uma plática de que, pero depois vão falando sobre em las classes o que viram, como, o que estudaram, algumas partes, isso é muito importante para mim. O que estavam lendo sobre quais autores, quais as estratégias de formação, que é o que eu estou buscando em minha investigação. Não? Bueno, aí há um periódico que é de la cidade. Não há muitas informações, mas aí é habla sobre uma cerimônia de formação, ou como um brinco, não? Não, brinco é a fiesta, não? Una ceremonia de graduación. Isso, uma cerimônia de graduação. E solamente uma pequena, pero é ponto de informação, e isso, por estar em um periódico de uma cidade chiquita, tem uma representação muito forte politicamente. Então isso para mim é todo o que há é importante. Essa eu fiz uma tradução, mas não sei se utilizam isto. Actas. Bueno, são livros, eu tive acesso a livros que são os registros de reuniões, de tudo que haviam aí. E, sim, e o que é mais importante, que é uma prática escola novista que hacen aí, é de los clubes ou los grêmios estudantiles, que é uma prática formativa importante que eu tenho analisado, que é como é uma estratégia de dar independência a estas chicas, não? A essas niñas que estão aí na escola normal, porque como o clube, o centro cívico, o clube literário e o mais importante, que é o clube agrícola, as niñas se organizam sobre a orientação de um professor e fazem seus projetos, suas ações independentes, não? Que isso é uma prática que existiu até, eu creio que em Brasil, com muita força, até a nossa outra ditadura, que é na década de 70, porque depois isso se tornou subversivo, não? Reunir-se para falar de algo, não, é proibido. Então, depois da década de 70, não há tantos clubes e grêmios na escola. Mas isso é uma prática que é muito importante, porque aí elas assumem todo o processo. Elas são a presidente, a tesoureira, há uma secretária, há uma oradora, há uma organização do que vão nascer e como vão nascer. Aí há uma coisa da independência de elas.
y sobre todo para hacer un ejercicio futuro de esa profesión, ¿no? Y ahí yo tengo con esas alumnas que tengo trabajado, yo creo que encontramos como casi 15 clubes de ese tipo en la escuela. Hay los clubes de salud, porque así yo entiendo, yo tengo que comprobar eso, que las niñas formándose en salud podrían trabajar en la escuela y también ayudar a la comunidad con, no sé, hay muchísimos relatos de aplicar inyección, ¿no? de hacer una atadura, esas cosas así, ¿no? Si alguien se enferma, alguna cosa deben hacer, ¿no? Bueno, y ahí hay los registros, o que hacen, cómo hacen, cuál es la importancia, los estudios, ¿no? Como el club literario, hay las obras que eligen un libro y ahí estudiaban ese libro, hacían una reflexión sobre eso, como o que deberían leer, o que el libro dije y todo, cuál es la impresión que tiene, y después hablan para toda la escuela. Esta es la importancia del club también, ¿no? Hacen sus reuniones, hacen sus reflexiones, sus estudios, sus investigaciones, y después hablan para toda la escuela. Eso es la preparación, ¿no? Eso es esos clubes y gremios son la parte más fuerte que tengo visto en la investigación. Así como el club agrícola, por esos días yo estaba leyendo un libro de actas del libro de registro de esas reuniones, y había hablando sobre lo aguacate, y hablando que es de origen mexicana, y cómo se sembra, y cómo se cuida, y cómo se hace. Bueno, no necesariamente van a utilizar eso, pero ya saben o que es una cultura de aguacate, y si van a trabajar en una pequeña ciudad pueden decir cómo hacer o cómo sembrar un aguacate, ¿no? Y todas las otras frutas que van estudiando y comprendiendo cómo se hacen. Y ahí también, claro, la parte práctica, sobre todo en los clubes agrícolas. Aquí son un poco más de la parte burocrática de la escuela, que es la parte del libro de reunión de los profesores, las organizaciones del trabajo para el buen funcionamiento de la escuela normal, del curso normal, un cuaderno de registro de actividades de los profesores, un libro de reunión de profesores también, algunas cosas del inventario de los materiales que hay en la escuela, ¿no? Los libros que hay en la biblioteca, los materiales que tiene acceso, ¿no? Porque eso es importante. Porque ese tipo de escuela no es barato, no, despende muchísimo dinero, ¿no? Porque las chicas hacen las cosas, van a la horta, sembran, pero hay un personal todo junto a ellas para cuidar de los animales todo el tiempo, de la horta todo el tiempo, ¿no? Ellas solamente aprenden a hacer. Bueno, eso, y se puede percibir que hay muchísima cosa, ¿no? Y es muy caro meter una escuela de este tipo. Por eso no dura mucho tiempo, ¿no? Y por eso también no hay tantas. Porque es más fácil, no sé, hacer cursos más que sean de una formación técnica que no demande de tanto estructura o de investimento, ¿no? Bueno, yo tengo trabajado con que para mí tiene sido un placer así muy muy grande entrevistar a algunas de las exalumnas de esta escuela normal. Ya son señoras, pero son señoras fantásticas, así, que tienen una memoria y un conocimiento que son impresionantes.
E elas me falam, não, o que viram, o que fizeram, e eu vou fazendo a comparação com os documentos que tenho. Não? Essa é a comparação que vou fazendo. Não? E tanto que vou lendo esses documentos, vou perguntando sobre o que fizeram, como fizeram. Claro que para trabalhar com a história oral, com as entrevistas, devemos considerar muitíssimas coisas, não? O lado emocional, a história de vida que tiveram depois disso, porque ingressavam aí com 13 anos, 14 anos, muito chiquitas, não? E depois passavam para outros lugares, estudaram por outros lados. Então, há a confusão da mente. Então, eu tenho estudado muito para fazer a análise dessas entrevistas, que não é somente escutar e pôr em meu trabalho, em minha tesis, tudo o que dizem, sem uma análise. Não? Tienes que questionar e tudo, porque quando perguntas o que é a escola para elas, são muito assim, têm um amor muito grande, pero tu perguntas, não houve um momento em que estive triste, ou que te regañaram, ou que tu quis sair de aí, nunca mais regressar? Não, claro que não. Não? Estão já em outro tempo, tem muito mais, recordam muito mais de los momentos mais felizes e para que hablem sobre alguma coisa que seja um pouco mais picante ou mais problemática da escola é mais difícil. Bueno. E aí vou fazendo isso, né? A comparação com a história. E as fotografias, que é por último aí, essa é uma cerimônia de graduação, não, brinco. E, bueno, aqui a doutora que tenho trabalhado aqui em México me questionou por que estás utilizando as fotografias, não? Solamente para exemplificar, para poner como uma ilustração. Qual é o objetivo que tienes em utilizar as fotografias? Essa é uma pergunta, não? Porque muitas vezes vemos investigações ou livros ou coisas da história da educação que há fotos. Aí há pessoas que têm muitíssimo acesso a fotos, mas para que utilizá-las? Uma das coisas que tenho utilizado é que todas as niñas têm que ter um enxoval, ou as sabanas, os vestidos, as roupas de trabalho, os sapatos, todo isso é muito caro, apesar de ser uma escola pública que o governo paga todo. Isso é uma distinção, porque uma das entrevistadas me disse que quando chegou à escola, ele assim teve muitíssima vergonha porque suas sabanas eram muito baratas, muito sencillas e tudo, e havia outras que tinham como muito luxo e elas não. E essas coisas do impacto social é difícil de observar, mas é importantíssimo. E as fotos têm me ajudado um pouco sobre esta caracterização, porque em Brasil temos e sobretudo aí nessa região, temos histórico de termos muitos negros, não? E nessa região, como é uma região mineira, deveríamos ter muito mais. Mas, se vocês podem perceber, quase não há, ou então há uma tentativa de blanqueá-las. E os vestidos, não? O nível e tudo. Isso dá para observar em algumas fotos. Aí esta é uma foto que é uma organizada, não? Que estão trabalhando, sim. Sim, pero podemos observar algumas pessoas, algumas coisas. Eu tenho feito um pouco esse exercício, pero não é muito fácil, porque observar fotos, por exemplo, essas fotos estão em álbuns na escola e quem sacou as fotos não se sabe. A intenção é óbvia, não? Essa, por exemplo, é uma foto que eu sempre
apresento porque é uma foto que é muito interessante, mesmo sendo uma foto organizada, ¿no? Pero aqui não, pero há em outras fotografias que se pode perceber como há uma diferença entre as roupas, apesar de ser um uniforme, há uns que são um pouco mais sencillos do que os outros, não sei. Pero não é fácil. Aqui uma outra, aí já há uma estratégia de formação, ¿no? Que organizam peças de teatro, essas coisas para apresentar para as pessoas ou para a vila onde a escola estava, que é uma estratégia também de formação, ¿no? E aí uma atividade agrícola, não, da escola, não, e algumas referências, já termino, que são, eu utilizo esse primeiro autor, que é José Murilo de Carvalho, que é um historiador da história, não, convencional, e habla sobre um pouco desse momento, o contexto político social do Brasil, que tem me apoiado para compreender esse momento em que a escola funciona. Helena Antipov e Abigail Renault são duas pessoas que pensaram nessas escolas em Minas, não? Helena Antipov é uma russa que sabes Deus por quê se foi meter em Brasil e se foi meter em Minas, mas aí estava fazendo muitíssimas coisas, não? E aí a constituição desses projetos de las escolas normais salen muito por eles. Peter Burke, que trabalho com fotografias, mas já tenho outras referências para fazer essas observações, mas Peter Burke apunta alguns cuidados que se deve ter em las fotos, em las fotografias, para utilizá-las. E Evelyn Goffman, que é uma referência já mais antiga, que habla sobre manicômios, prisões e conventos, que são a instituição total, não? Que como esse, eu tenho que observar que as niñas estão internadas, então há toda essa coisa de los horários, de todas fazerem a mesma coisa na mesma hora, até mesmo a recreação em todas fazerem ao mesmo tempo, é uma estratégia de uma instituição total. O uniforme, né? Tratar-los e os tempos, os espaços, as organizações, as ordens, todo isso deve ser levado em consideração, porque não é somente uma escola normal, rural, mas também é um internato, não? Então, por isso podemos comparar com uma prisão, com um manicômio ou um convento, porque em todos esses lugares tu organizas formas de controle de atitudes, não? Bueno, y Philippe Lejeune, que es un francés que yo trabajo esa cosa de los diarios, que es la autobiografía, ¿no? Es un concepto muy largo, pero yo tengo buscado una parte para decir de esos diarios que tengo utilizado como referencia en mi trabajo. Y Paul Thompson, que es la voz del pasado para trabajar con las entrevistas. Pero claro, há outros que eu tenho discutido, pero essa coisa de la memória, de lo encantamento del passado, não? Nós todos temos muitíssimo lembranças buenas de nossa infância, essas coisas, mais del passado do que el presente. Então, como analisar as entrevistas, eu tenho utilizado ello. Bueno, e por fim, aí estão meus contatos e tudo. Obrigado. Gracias. Pues bien, agradecemos la participación del maestro Leonardo Neves y si el público tiene alguna pregunta, es momento para ello o algún comentario.
Creo que ha quedado todo claro. Pero que puede tener muchas dificultades la consulta de diarios, porque el diario donde los presentó el ejemplo, les gusta el día, se levantaron a desayunar, etcétera, pero en cuanto a la orientación, a lo que se perseguía en estas escuelas rurales, no es fácil detectarlo, ¿no? A mí me hace que emprendió usted un trabajo muy complicado, porque ¿cómo vamos a ver en dónde están las prácticas, por ejemplo, para hacer actividades para fomentar la higiene en la población, o una buena alimentación, o una orientación en el cultivo? Porque aquí de las maestras, a mí me llamó mucho la atención, se les pide a las maestras que funcionen un poco como trabajadoras sociales, como maestras enseñando las letras, como extensionistas, se dice aquí, cuando en alguna época hubo en México ingenieros agrónomos que iban al campo a ayudar, eso también ya desapareció acá, pero se les pedía muchísimo. ¿Cómo lo extrajo de los diarios? ¿Cómo pudo saber si se cumplieron los propósitos o qué tanto se cumplieron? ¿A dónde se llegó? Bueno, la grande preocupación del investigador de historia y de historia de la educación es tener fuentes, ¿no? Archivos para hacer. Por suerte, yo tengo muchísimas fuentes, pero no están organizadas. Y es una cosa que yo tengo hecho por la escuela como una contrapartida, ¿no? Porque yo estoy utilizando los archivos de la escuela y están todos desordenados. Entonces, una de las cosas de la propuesta es eso, organizarlos como se pueda, ¿no? Bueno, la estrategia principal que yo tengo utilizado es: debemos hacer una selección de los archivos, de los documentos que tengo y de sus partes que son más relevantes, ¿no? Eso ya es una cosa que ya demanda muchísimo estudio y tienes que tener muchísimo cuidado para que todo sea contemplado en esta observación. Y también hay otros documentos que, cuando salí de Brasil, no estaban organizados, pero mis ayudantes de la graduación tienen hecho, que son otros archivos que son como correspondencias, otros libros, otros registros de la escuela, las evaluaciones de ingreso, las evaluaciones dentro de la escuela, todo eso. Hacer esa observación, tener ese conjunto total y hacer una comparación, ¿no? Porque cuando voy a hacer una entrevista, ya tengo algunas preguntas que tengo la intención de hacer por cuenta de los documentos, para comprobarlos, porque las personas contradicen los documentos contradicen los propios documentos, ¿no? Porque tú pegas como un documento oficial en la formación de la escuela, que está lá en Belo Horizonte, que es la capital de Minas, ahí hay, ¿no? Es una cosa maravillosa. Y si tú, por ejemplo es como estaba hablando, esa cosa de la ciencia en la escuela, ¿no? Para tener, pero están en un edificio de la iglesia. Uno de los profesores es un padre, es un sacerdote que está constante. Una de las lecturas que es recomendada por los padres es los cuidados con lo comunismo. Y en contrapartida hay esta rusa, que es Elena Antipov, que viene de otra tradición, de una tradición de cooperativas, de otro tipo de pensamiento, y que
yo tengo buscado muchísimo este conflicto. Dicen que había unas peleas, pero no, las señoras que yo las llamo de niñas hasta hoy, no le gusta mucho hablar sobre eso. Sobre el conflicto porque Elena Titov sobre todo hablaba sobre los diarios deben decir la verdad. No fiquen floreando, no fiquen poniendo cosas o dando vueltas para otro lado, deben poner la verdad, deben ser más verdaderas posibles en esos diarios. Tanto que una cosa que percibí es que cuando hay un documento, un diario, un libro de registro, que Elena Titov antes pasó por la escuela y después hubo la reunión, habla muchísimo, eso es lo mejor, hablan cosas que normalmente no escriben en las cosas, porque ahí ella debe ter dicho que ustedes deben ser más verdaderas, ¿no? para esos registros, porque hay unos que tú vas leyendo, lees y está muy bien, pero hay otros que son conflictuosos y todo. Me hizo recordar esta investigación que usted nos ha comentado, un libro que viene en 2 tomos que se llama, muy antiguo, Poema Pedagógico. Ese poema pedagógico de Careco, Antón Mancareco. Sí, educación en el campo, pero además ahí tenía otro propósito adicional, que era corregir a muchachos con problemas de comportamiento. Y bueno, realmente funcionó, el teatro fue el elemento básico del poema pedagógico, pero el trabajo del campo, el cuidado de los animales, todo ayudó. Y me hizo recordar mucho esto, porque es muy interesante. Sí, gracias. Hay en las entrevistas que están ahí hablando y diciendo, no, estábamos haciendo algunas cosas y todo, pero la educación que reciben ahí es siempre esa cosa mucho más de una moral religiosa do que científica, pero hay esa cosa de los hábitos, el cambio de los hábitos. Todas ellas me revelan que no tenían hábitos de comer verduras, frutas, y que hacían essa coisa de roubar frutas em pomar, mas para, não sei, estando no internato, não tem que fazer alguma coisa errada, não é possível. Que é uma coisa tão, é muito tranquila essa sí, y dicen que comen muchísimo y todo tiempo están comiendo porque es cuestión de nuevos hábitos que se quería poner no para ellas, pero para la población, ¿no? rural. Entonces, deben comer frutas, deben tomar más agua, deben tomar leche, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso las entrevistas revelan unas cosas muy hermosas. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si sé que hay un límite para el estudio de que fue de un periodo del 50 al 63, pero me causa curiosidad si en diarios, me supongo que se ha tenido también la curiosidad, ¿no? Aparece algo sobre Freire, sobre Paulo Freire. No, bien. Como ahí la región es muy... Si quieres hablar de un pueblo tradicional, cerrado, se habla de los mineros. Nosotros dicen, yo no soy así, bueno, que esa cosa más de la religión, más católicos y todo. Entonces hay esa cosa del mucho miedo del comunismo en Brasil. Freire está en el nordeste de Brasil en ese momento, haciendo la educación de los jóvenes, de los adultos, de las personas grandes ya que no saben leer y escribir. Entonces, ubícame porque primero con Freire está en el noreste y lo de las minas estará en el sureste. ¿En dónde estará? En sudeste de Brasil. Okay. Yo voy a indicar por lo... Ok. Y otra. Sí.
Una cosa era la formación y otra seguramente antes de que egresaran de esta escuela normal de internado. Seguramente tenían que hacer algunas prácticas previas, o sea, no es después de que egreso empiezo a practicar. ¿Qué reportes hay sobre ya la educación comunitaria como tal? No comprendí. Como servicio social, no sé si ya hay un servicio social, a ver que me ayude la maestra. Sí, hacen muchas, porque la escuela en la región tiene mucha fuerza política y tiene una importancia muy grande, porque hay un investimento del gobierno y todo para que esa escuela exista ahí, ¿no? Y siempre hacen o presentaciones en la ciudad o las presentaciones en la vila donde la escuela está. Entonces siempre invitan los niños, invitan las personas, pero no es una cosa regular o obligatoria o que tenga así. Hay algunos momentos cívicos que hacen eso como regulares, ¿no? Como el Día de la Independencia. Pero no tiene un contacto muy cerca de la población, así, en cuanto estudiantes. Eso yo creo, por las entrevistas y porque las cosas que tengo leído en los archivos. Pero eso, y después van para las escuelas y encuentran realidades muy distintas. Sí. Do que que están proponiendo en la escuela, las realidades mucho más fea y más ruda con ellos. Es que imagínense en los años 63, una mujer en el campo tratando de enseñarle a un hombre cómo se cultiva, pues ya me imagino. Sí. No, Ahí le voy a escribir mi diario. Sí, y todas las señoras que entrevisté dijeron que son hijas de personas que sembran, que son agricultores. Pero cuando llegan a la escuela no conocen las verduras, muchas frutas, porque tienen una agricultura que no es muy, no sé, es muy limitada en ese momento. Sí, es muy pobre. Okay. Bueno, es una intención, ¿no? De intentar que ellas sean como agentes y que van a cambiar eso. Y nada mejor do que cambiar una sociedad do que cambiar sus niños, ¿no? Porque se pensa aí, sobretudo nesse momento, em siglo XIX, em princípios de XX, que se quieres cambiar, debe enseñar a los niños. Entonces, a los padres, tal vez, claro que yo también creí que... y cuando salían de ahí, deberían tener como 17. Sí. Gracias. Y una curiosidad, que muchísimas de ellas, por lo fato de tener una buena educación, no fueron a trabajar en lo medio rural. Seguiram estudiando e todo em outros lados. Bueno, Minas Gerais está aqui, esse rojo, e Freire está mais arriba, porque aí não, assim, aqui não. A escola está aqui ao norte do estado de Minas, e Freire está aqui no nordeste. E no sé muy bien cuál de los estados, ¿no? Pero yo creo que es ese aquí. Y ahí empieza otro movimiento que hay en Rio de Janeiro, en São Paulo. Hay otros movimientos muy parecidos con esos, que son formas de educación popular. Eso es muy fuerte hasta la década de 60 en Brasil. Essa coisa de las personas se organizarem como Freire hizo aí para educar algumas pessoas que eram del medio rural também, que era sua preocupação, ¿no?
pero en 1964 tenemos el inicio de nuestra segunda dictadura. Entonces eso de la educación popular, educación de adultos, de personas grandes, eso es, no se puede. El gobierno lanza otro proyecto que no tiene muchos frutos y todo. Bien, pues agradecemos la presencia una vez más de Leonardo Santos Neves, y en el marco de los 20 años que cumple el CIDEN en este año, pues festejamos una de las participaciones de un país latino, ¿no?, que es muy significativo y representativo para nuestro centro de investigación, pues tener invitados de otras áreas y también de otros países. Te entregamos una constancia por haber participado con tu conferencia titulada Prácticas Educativas de Formación en Escuelas Normales Rurales de Brasil. Gracias. Y al público pues le agradecemos su asistencia, ¿no? Gracias. Gracias por